Ya no hay más Inquisición. En su momento la Iglesia Católica hizo público un pedido de disculpas por semejante iniquidad. Con las disculpas no hacemos mucho, pero es mejor que haya disculpas a que haya silencio. Ya no hay más Inquisición, pero sí hay cacería de brujas. En el siglo pasado, la nación más avanzada del mundo, la democracia más antigua, tuvo cacería de brujas. En este siglo, ahora mismo, basta que se haga una película y algún actor o actriz expresen cosas polémicas o que provoquen vergüenza para que haya cacería de brujas. Y una cacería de brujas es una cacería de brujas, venga de quien venga. Por eso, ya no hay más Inquisición, pero sigue la brujería a través de los tiempos. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Si hay un realizador de cine persistentemente subversivo por su anticlericalismo, ese es Luis Buñuel. Su constante insistencia en el tema de la Edad de Oro a Viridiana y el discreto encanto de la burguesía es vestigio de su infancia con los jesuitas y una intensa religiosidad. Los realizadores de vanguardia contemporáneos, sin embargo, carentes de semejante experiencia de vida, siguen siendo, salvo algunas excepciones, completamente ajenos al anticlericalismo. Hay un aspecto del problema que debería interesar tanto a los documentalistas como a los vanguardistas y que sigue sin ser investigado: el estudio de la riqueza y el poder social de la Iglesia en el mundo actual. En este aspecto, el silencio es ensordecedor. Una de las instituciones más poderosas de nuestros días ha permanecido en términos cinematográficos también como una de las más secretas. Cada vez que se han dado pasos vacilantes para investigar, de inmediato han ocurrido contramedidas o supresiones efectivas. Los documentalistas, que dependen de la financiación institucional, industrial o gubernamental, se han visto apartados de esos temas
por la censura previa informal, eliminación de proyectos antes de que nazcan, o mediante la censura propia por razones de autoprotección. Los vanguardistas, al considerar erróneamente que el tema es anticuado, lo han pasado por alto. Y ni los estalinistas, ni los maoístas, ni los comunistas del tercer mundo han considerado conveniente, por razones de estrategia política o de falta de interés, hacer películas con una perspectiva crítica contra la Iglesia. La reticencia de estos grupos respecto al Todopoderoso y sus obras es tanto más sorprendente, ya que, considerando el estado del mundo en este siglo XX, parece acertado poner en tela de juicio o bien su omnipotencia o bien su benevolencia. Esto lo ha escrito el curador y cineasta Amos Vogel en el libro Cine como acto subversivo, que denota el estado del séptimo arte hacia mediados de los turbulentos años 70. En aquella época, hacía medio siglo que Benjamin Christensen había filmado aquello que Vogel reclamaba a los realizadores contemporáneos. Hexan o La brujería a través de los tiempos. Ahora hace ya 100 años de esa película, que sigue abofeteando y escandalizando a espectadores jóvenes que se animan a verla sin estar preparados, y también a algunos veteranos de pensamiento conservador y anquilosado. Entonces, es una película ideal para que en Selecciones de Cineficción Radio estos dos curadores de lo subversivo y lo aberrado, Chucho Fernández y Darío Labia, le intenten buscar sentido cierto a La brujería a través de los tiempos. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo.
Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. El más antiguo estudio fílmico sobre brujería es Hexan, la brujería a través de los tiempos. Film dirigido por Benjamin Christensen entre 1920 y 1922. Este semidocumental sueco está lleno de datos e información para los estudiantes de cine. Proyectado durante varias semanas en el famoso Waverly Theatre de Greenwich Village, Hexan comprueba lo bien que armoniza lo oculto con el medio cinematográfico. El nuevo montaje de Janus Films agregó una banda sonora de jazz con relatos en off del escritor especialista en sexo y drogas, William Burroughs. Como la mayoría de las películas rodadas antes de la introducción del film de seguridad en 1930, las copias de nitrato se volatilizaron en polvillo ocre al ser expuestas al aire. Janus Films ha restaurado Hexan a partir de una copia en película de seguridad, garantizando la permanencia de Christensen en la creciente bibliografía sobre lo oculto. El prólogo de Hexan está confeccionado con imágenes provenientes del arte persa y egipcio, xilografías y grabados alemanes de la Edad Media al Renacimiento muestran la propagación de lo oculto en la mente popular. En su primer episodio, Christensen dramatiza los estereotipos del siglo XX. Viejas que arrojan dedos de cadáveres en descomposición, sapos y serpientes a un caldero. En tono típicamente anticlerical, Hexan sugiere una receta de corazón de paloma y heces de gato para seducir a un monje corpulento. Las brujas que venden pociones son retratadas como astutos hombres de negocios que obtienen siempre el máximo beneficio de sus productos. En el episodio más escalofriante de la película, la aniquilación por la Inquisición de toda la familia de Jesper Larriem, Christensen resalta el sexo y el sadismo en un contexto de cristianismo y represión. Largos pasajes se centran en la tortura de mujeres indefensas. Christensen ilustra sus confesiones de comercio satánico con suficiente erotismo, desnudez y horror, lo que explica la censura de su película a principios del siglo XX. Mujeres desnudas se untan con aceites para volar hacia los sabbats. Las cruces son pisoteadas por amas de casa que ríen a carcajadas y comen sapos y bebés sin bautizar. Las mujeres se arrodillan para besar las nalgas peludas de Satanás. Luego corren a la puerta de un vecino para ponerse en cuclillas y hacer agua para un maleficio. Por último, una especie de antecedente de Rosemary da a luz de manera explícita y dramática a un bebé satánico. Un joven fraile que simpatiza con una bella bruja es azotado por su superior. Cuando el sacerdote concluye el castigo,
El joven desnudo grita de manera masoquista: «Oh, hermano, ¿por qué te detienes?». La narración de otro episodio nos demuestra que Christensen no estaba muy lejos del realizador español Luis Buñuel o del estudio de Ken Russell sobre monjas enclaustradas en el film Los demonios. El intertítulo reza: los conventos de la Edad Media eran hogar de flagelación y mortificación. Una locura mística y delirante conducía al sacrilegio y al comportamiento erótico. Lo que el film de Stanley Donen, un Fausto moderno, hizo por el diablo y los conventos a través de la comedia, Hexan lo hizo a través del melodrama intenso. Una monja apuñala una hostia consagrada y saca la lengua a sus superioras. Ondulante signo satánico. Roba una imagen de Jesucristo niño y la lleva ante los inquisidores, gritando orgásmicamente: «¡Tómame!». Finalmente, como coda de redención social, Christensen se apunta una nota moral luego de tanto sensacionalismo. En el final se explica que las mujeres ya no vuelan en sus escobas rumbo a ningún sabbat, ahora se suben a aeroplanos. En 1920 ya no quemamos ancianas pobres e histéricas. Ahora las internamos en instituciones, pero si tienen dinero, entonces van a clínicas donde las duchas terapéuticas han reemplazado la cámara de torturas. En esta traslación de la antigua cacería de brujas a las modernas patología y sociología, Christensen expone una abierta defensa contra la histórica opresión hacia las mujeres. Recién era un texto del profesor Jack Frischer, tomado de su volumen Popular Witchcraft Straight from the Witch's Mouth, publicado allá en 1972, cuando hacía poco Hexan se había estrenado para público convencional. ¿Cuántas vueltas habrá dado Christensen hasta terminar el montaje de esta película pionera? ¿Qué escenas rodadas tuvo que sacrificar y dejar fuera? Porque por más progresistas y open mind que fueran los productores, la película tenía que recuperar su inversión en la palestra del cine. Recuerden que el realizador danés la hizo para proyectarse ante el público conservador, prejuicioso y puritano del siglo XX, no ante el público conservador, prejuicioso y puritano del actual siglo XXI, cuya inquina destructiva, contradictoria y repugnante observamos a través de esa lente de magnificación de miserias llamada redes sociales. Para pensar.
No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. The Witchbeater de Anthony Melville Rudd se publicó originalmente en el número de diciembre de 1927 de la revista Weird Tales y fue recopilado en varias antologías sobre satanismo y brujería hasta ser incluido en el número 11 de las míticas Narraciones Géminis de terror y publicado en 1968 con traducción de Luis Vuelta bajo el título de El Cazador de Brujas. Esta noche compartiremos con ustedes una adaptación especialmente realizada para nuestro programa de El Cazador de Brujas de Anthony Rudd, en la voz de nuestro primer actor, Chucho Fernández. A Meinhard van Rijswijk no le gustaba la oscuridad. Había cosas que no podía ver, pero que sabía que estaban allí. Y también había cosas que sabía que no podían existir y que la oscuridad conjuraba ante sus ojos. Rostros, figuras que flotaban y se burlaban de él. Muchos rostros, muchas figuras. Y las de esas mujeres y chicas. Desde luego habían sido brujas y él las había condenado a tortura, a la estaca o a la horca. Pero ¿por qué le atormentaban? Él no las había ejecutado, simplemente había sido el juez, el administrador de la ley. Pero ahí estaban esos ruidos que provenían de la oscuridad, misteriosos, inexplicables. Sonidos como voces de gente, sonidos de mujeres sufriendo, alaridos, jadeos entrecortados. Pareció reconocer una voz. Sí, la escuchó claramente. Sonaba como... lo recordó. La voz de Melisande Serhond, una chica de escasos 12 años, pálida, bonita, delgada. ¿Cómo gritaba cuando el potro le dislocaba las articulaciones? Estiraba sus músculos y le desgarraba los ligamentos. Le sorprendió que una chica tan joven fuera bruja, pero los testigos lo habían declarado y bajo tortura ella lo admitió. Así que él se había visto forzado a condenarla a la hoguera. Y luego vino la dulce e inocente Gertrudis Baudelaire. La conocía desde chica y de hecho la había sostenido en la pila bautismal, pues había sido su padrino. Pero había sido acusada y confesó. La sacaron de la sala de torturas con sus piernas aplastadas, temblando de dolor, sus rasgos blancos y exagües, sus manos mutiladas, las sogas y el descuartizamiento. Pero esos gemidos inquietantes, interminables, nunca un grito, nunca un chillido,
solo gemidos. El juez se estremeció, pero se puso la capa, encendió un candil y emprendió viaje entre la niebla rumbo a su castillo, que se levantaba lejos de la ciudad, pues él era juez y representaba a la justicia. No podía vivir entre chismosos y pequeños mercaderes. Un leve crujido le hizo detenerse. Observó a su alrededor, pero no vio nada. Volvió a emprender marcha rumbo a su hogar para ver a su hija. De repente, algo grande surgió de la niebla y le cubrió la cara. Soltó el candil y gorgoteó un grito. Intentó luchar, pero lo envolvieron, apresando sus brazos y dejándole indefenso. Manos que lo aferraron a la derecha y a la izquierda, y una voz que le susurró: venga, pero no hable. Un arma puntiaguda lo obligó a avanzar, pero ¿hacia dónde lo llevaban? La capucha que cubría sus ojos hacía poca diferencia, pues sin ella tampoco habría visto nada. Salieron del camino, cruzaron pantanos y praderas, hasta que llegaron a una escalinata que dio acceso a una cámara. Lo condujeron a un sillón que al sentarse le resultó familiar. Estaba en una corte de justicia, su propia corte, su propio estrado. Una voz le explicó el motivo de su presencia. Estamos aquí para juzgar a la bruja de brujas, para juzgarla bajo la ley. Pero ella no debe saberlo, así que no levantéis la voz más alto que un susurro. Era rutina, pero ¿por qué hacerlo en medio de la noche? ¿Y quién era esa mujer a la que llamaban bruja de brujas? Comience, ordenó la voz, y empezó su habitual discurso, pero en un susurro. En nombre del Señor de las alturas, y en nombre de su majestad el rey de España y de los Países Bajos, nos encontramos frente a una doncella. Una doncella acusada de haber vendido su alma inmortal al demonio y de haber ejercido sus artes negras de brujería y hechicería, en detrimento del hombre, la mujer y los niños, bajo su cuidado. Mujer, ¿confiesas? ¿Quién atestigua contra ella? Juramos que ella ha embrujado a los nuestros y ha contribuido a la pérdida de nuestros seres queridos. ¿Confiesa la bruja? Otra vez silencio. Entonces al potro con ella hasta que confiese. Un grito de terror, velozmente apagado, un cacareo sardónico cuyo tono pareció familiar y luego el ruido de pasos. El juez permaneció sentado, no tenía necesidad de ingresar a la cámara de tortura. Además, tampoco tenía interés. Había visto tantas torturas, tantas. Al final, todas terminaban confesando. A través de la puerta abierta escuchó el rechinar de las ruedas, los ecos de los lazos para sujetar tobillos y muñecas de la bruja. Luego el crujido de manijas giratorias. Una pausa, otro crujido, un gemido, un grito sofocado, otra pausa y un chapoteo de agua. Luego otro chirrido. El juez se inclinó sobre un costado del gran sillón. Otro giro del potro y se produciría la habitual confesión. Pero mientras se preguntaba, ¿por qué este juicio secreto? ¿Por qué no me han quitado la capucha? ¿Por qué tengo que hablar en voz baja? Todo esto es irreal, irreal. Otro chapoteo de agua, luego otro crujido, seguido por gemidos, articulaciones desencajándose y carne desgarrada. Un espantoso alarido y una voz atravesada por el dolor. ¡Dios, confieso, confieso! Era lo acostumbrado. Luego pasos y una voz. Su Excelencia, la acusada, ha confesado su culpabilidad. ¿Cuál es su sentencia?
La sentencio a ser ahorcada por el cuello hasta que la muerte reclame su vida. De inmediato. Pasó un largo rato hasta que cesaron todos los pasos y los ruidos. Se sintió sofocado bajo la capucha y comenzó a aletargarse hasta que el ruido de unos pasos enérgicos lo despertaron. Alguien le quitó la capucha. Delante de él vio unas cuantas figuras encapotadas, con los rostros cubiertos por velos negros y portando antorchas. ¿Quiénes eran estos hombres? Su líder habló y dijo, en voz perfectamente audible, ya sin murmullos: «Aquí lo encontramos, señor juez. Lo hemos ido a buscar a su castillo, pero no estaba allí. De pie, señor, y ocupe su lugar, pues ahora está por ser juzgado». De los 9 hombres, 2 de ellos lo condujeron a un banquillo, de frente al estrado. El líder entonces ocupó el sillón de la justicia. «Señor juez, escuche lo que voy a decirle. Hemos venido esta noche a cumplir la sentencia contra usted». Meinhard van Rensburg solo atinó a mirar desconcertado a su interlocutor. «Señor juez, somos del Tribunal Supremo. Hemos deliberado en secreto y hemos encontrado que ha sido un juez injusto. Ha sido una plaga para esta tierra. Ha perseguido como bestia salvaje a los inocentes y los ha condenado a muerte. Ni la amistad, ni la piedad, ni siquiera los lazos de sangre han contenido su insaciable deseo de matar. Eran brujas, todas eran brujas, y confesaron, la ley, su feroz superstición querrá decir, no la ley escrita. Bajo su criterio, una acusación era lo mismo que una prueba. Nunca concedió un juicio justo. Pero confesaron». El líder siguió y le apuntó con el dedo. «Confesaron, pero bajo torturas demenciales. Confesaron para escapar de seguir siendo torturadas. Confesaron lo que usted deseaba que confiesen. ¿Puede una niña de 10 años como Gertrudis Baudelaire saber algo de perversión, brujería o maleficios? Aún así usted la forzó a través de las más viles torturas a confesar culpabilidad. ¿Sabía algo Melisande Serhon acerca de hechicería? Ella confesó luego de que usted mandó a desgarrarla en la parrilla. ¿Perpetró alguna iniquidad Marguerite von Bölker o Pietra der Groot? ¿O para qué nombrarlas todas? Decenas de gente decente que usted condenó a muerte. Por años usted ha sembrado el terror en esta tierra. Ha sido un azote para esta gente. Pero se cansaron y elevaron una protesta en secreto al Tribunal Supremo. Cuando la ley esté en manos injustas, el hombre puede y debe quitarle la ley y castigarlo. Señor juez, de pie para escuchar su sentencia». Meinhard van Rensburg se levantó maquinalmente. Era como un sueño, pero a la vez todo terriblemente real. Las imágenes de juicios de mujeres torturadas, de ejecuciones, parpadearon en su mente. Lo que el líder había dicho era verdad, todo verdad, pero él no había querido ser injusto. Solo había querido librar al país de la brujería. A veces había vacilado cuando amigos o incluso parientes eran acusados, pero aún así había administrado la ley. El líder volvió a hablar, ahora en tono sombrío. «Ha sido sentenciado a tortura y muerte. Tortura y muerte, tal es la sentencia. Pero esta sentencia no será llevada a cabo, no por completo. Usted no morirá en nuestras manos. Esta noche hemos visto que otros se nos han adelantado. Lo han llevado contra su voluntad. Padres afligidos por el dolor, hombres tan enloquecidos con el miedo a la brujería como usted, han capturado a la bruja de brujas y han hecho que usted la juzgue. La torturaron y la colgaron. Su venganza es horrible». Meinhard van Rensburg quedó paralizado, sus ojos fijos, la boca abierta y su rostro desencajado. «¿Usted ignora quién era la bruja de brujas?».
Ellos lo cegaron para conducirlo hasta aquí y también cegaron su criterio. Pero un poco de tortura le hará bien. Luego le dejaremos libre. Tal vez lo haga más tolerante de aquí en más. Tal vez. A un gesto del líder, los hombres quitaron la capa y la camisa a Meinhard van Reichwald y lo condujeron a la cámara de torturas, donde le ataron muñecas y tobillos con sogas. Un giro de rueda y las sogas se tensaron, provocando una ráfaga de dolor que trepó de sus extremidades y le recorrió todo el cuerpo. El juez pareció desmayarse, pero un hombre le arrojó un balde de agua y volvió a despertar. Ahora conocía en carne propia esa agonía. Sintió un dolor agudo a sus costados, al punto que no saber si era un metal caliente o frío que lo tocaba. Entonces le aflojaron las sogas. Todo el cuerpo le dolía, la cabeza no le paraba de latir, un dolor intenso en su dedo índice que pareció hincharse junto a su brazo, pero también su cuerpo. Y ahora podía verlo. Con una tenaza le estaban tirando de la uña, lentamente, hasta arrancársela de la base. ¿Qué hacer para escapar de esa tortura? Oleadas de dolor le recorrían todo el cuerpo. Era insoportable. ¿Por qué simplemente no lo mataban y terminaban de una vez? ¿Por qué esto? Se volvió a desmayar. Al despertar estaba vestido. Sintió el cuerpo entumecido pero aún dolorido. Exhausto de dolor, lo estaban llevando a una habitación. Al llegar, escuchó nuevamente la voz del líder. Señor juez, la sentencia ha sido ejecutada. Tal vez le deje alguna enseñanza. Tal vez contribuya a que, de aquí en más, usted sea más piadoso. Ahora lo dejaremos con su víctima. Medio inconsciente aún, se preguntó. ¿Qué víctima? Mire y vea, dijo el líder en un susurro. Luego pasos apresurados, la puerta cerrándose tras él y un completo silencio. Meinhard van Reichwald miró y reconoció que estaba en su propia casa. Lo habían devuelto a su castillo. Se sintió agradecido por ello, pero ¿a qué se debía ese extraño y opresivo silencio en la casa? ¿Dónde estaban los sirvientes? Y su mirada errabunda observó algo. Ahí en el diván, una figura que yacía inmóvil y cubierta con una sábana blanca. Era, según dijo el líder, el cuerpo de su víctima. ¿Pero por qué en su casa? Se arrastró débilmente al diván y quitó la sábana que la cubría. Dios, Anne Mary, mi hija. No podía hacer eso. Ella, su víctima, era su hija que yacía sin vida, con su rostro congelado en una máscara perpetua. Lentamente inspeccionó el cuerpo. Sintió la carne suave con sus dedos temblorosos. Aún no se había enfriado. Vio las marcas de las sogas en sus muñecas y en los tobillos. Y también la marca de la horca alrededor de su cuello. Su víctima era ella, su hija. Esa noche la había juzgado como bruja de brujas. Había ordenado su tortura y ella confesó. Y él había ordenado su ejecución por brujería. En ese momento la habitación se tambaleó y el juez se desplomó sin sentido al suelo. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia.
Relatos, Chucho Fernández. Productor general, Juan Carlos Moyano. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora, tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.